Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo totalmente en vivo este lunes 20 de enero del 2025. Les saluda a su servidor y amigo Alex Amaya y la verdad es que hoy tengo el honor y el placer de presentar a mi querido amigo Guillermo Palmer. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? ¿Qué tal, mi estimado Alejandro? Muy buenos días, bendecidos días para ti, para todos, para toda la gente que nos logra acompañar en el programa. De verdad me siento muy honrado por esta sesión contigo, prácticamente. Bueno, pues el honor es de toda la audiencia que el día de hoy va a seguir este programa de análisis y le hemos denominado al programa la era Trump. Así es que platicábamos fuera del aire que viene algo bien interesante con respecto a lo que hemos escuchado en el discurso inaugural de este presidente. Sobra decir que hubo gran expectativa a nivel mundial y en México un gran nerviosismo ante lo que iba a pronunciar. Claro. Hay aseveraciones que vamos a ver cómo se traducen. Primero, ya se anuncian que las deportaciones masivas, lo cual subrayó mandar a al ejército norteamericano a la frontera sur. Y por otro lado, el concluir este muro fronterizo. Entonces, vamos a ir desmenuzando todo lo que implica esta nueva era y las implicaciones, no solamente en México, sino en el orden mundial. La palabra es toda tuya, mi querido Guillermo. Definitivamente, Alejandro, gracias por este espacio. Sí, creo que tenemos por ahí pues lo que está aseverando este señor, este Donald Trump, de alguna otra manera, de las deportaciones masivas dentro del territorio americano. Pues tenemos una situación, pues bueno, ahorita es de palabra. Queremos de alguna otra manera, y yo esperaría, pues si se pone, pues, se va a poner en práctica, ¿no? Tiene un gran riesgo Estados Unidos en hacer las deportaciones masivas, lógicamente, porque bueno, en primer lugar, pues nosotros como país, como México, de alguna otra manera, y lo que se ha declarado políticamente hablando, es que pues solamente se va a permitir al territorio nacional a los que son mexicanos, ¿no? A final del día, ¿no? Y esa es una situación que se tiene que ver ya internamente en Estados Unidos. No creo que se vaya a arriesgar tanto a hacer las deportaciones masivas, mi estimado Alejandro. Yo lo veo muy complicado, ¿no? Principalmente en las ciudades que tenemos muy cercanas, como California, como Arizona, pues que la gran mayoría son latinoamericanos, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que pretende con su discurso Donald Trump en este caso, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Está Mira, complicado, yo lo veo muy complicado, ¿eh? eh, me queda muy claro lo que estás comentando. La economía norteamericana, y me refiero a los trabajos pesados como la construcción, los restaurantes, las armadoras, las empresas, el campo, no solamente son cubiertos por mexicanos, sino por inmigrantes que van Así es, no a vacacionar, no van a Disneylandia de ninguna manera, así es. van a trabajar. ¿Qué golpe sería esto para la Unión Americana si lo hace tal como lo ha estado diciendo él? Lo que sí creo es que sí va a haber deportaciones. No sé cuál vaya a ser su estrategia, pero de que se va a quedar con muy pocos y van a venir esas deportaciones, van a venir esas deportaciones. El hecho de que haya estado amenazando y este haya sido su eje en la campaña, el América para los americanos,
pone en duda muchas cosas. Entonces, Sí, cómo lo vaya a traducir es algo que va a ser bastante interesante. Algo que me pues, llamó poderosamente la atención es que en su discurso mencionara que el Golfo de México se vaya a llamar el Golfo de América. de América. O sea, vamos a poner un punto, ¿no? Ya Claro. estamos trasladando el discurso al hecho. Vaya, y tengo elementos para pensar que no está jugando. Estamos hablando de un nombre, que más que una ocurrencia es una manera de establecer el dominio americano hasta en esos pequeños detalles. La presidenta, Claudia Sheinbaum, había dicho que había comentado en un discurso dicharachero, si tú gustas llamarlo así, bromeó acerca de esto, pero esto ya no es una broma. Lo acaba de anunciar, por poner un ejemplo, el cambio de este importante litoral. Te cedo la palabra. Sí, claro. Mira, yo creo que aquí los discursos, como tú dices, son una cosa y queremos ver el hecho, qué es lo que va a ser realmente, ¿no? No creo que se vaya a atrever, y te lo digo, yo lo pienso así, es mi punto de vista, yo no creo que se vaya a atrever a tanto, porque estarías invadiendo ya un territorio prácticamente. Lo vas a invadir. Al momento que tú hagas un cambio a algo que le pertenece a un país, estás invadiendo. Eso puede generar mucho conflicto político, mucho conflicto interno, y rompimientos muy graves, ¿no? Lo que tú dices de las deportaciones también, porque pues no le vaya a pasar lo mismo que Miami, ¿no? Que en su momento empezaron indicando que iba a haber redadas allá en Miami y todos los latinos se fueron y ya nadie había haciendo construcción, ni obras, ni en la parte de Miami, ya no sabían los mismos constructores de Estados Unidos qué iban a hacer con el trabajo, ¿no? Dejado por los latinos, ¿no? Y el hecho de su discurso de Donald Trump de querer cambiar el nombre de algo que tiene miles de años con este nombre, pues definitivamente creo que sería ya una invasión a territorio, ¿eh? Para mí ya es una invasión, para mí, en lo particular. Bueno, invasión es lo que se va a traducir parte de su discurso, que en lo personal no dejó lugar a dudas, de nombrar a los cárteles del narcotráfico, vamos a mencionarlo con todas sus palabras, a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Esto, entre comillas, ¿a qué le da derecho? Pues le da derecho a imponer, por un lado, sanciones económicas y por otro lado, a poder invadir estratégicamente para debilitar o desaparecer a estos grupos criminales. Tengo varias reflexiones. Evidentemente, quiero fijar postura. De ninguna manera, tanto tú como yo estamos de acuerdo con que ningún país invada la soberanía de otro país. Digo, de entrada, eso no es negociable y no lo estamos poniendo ni siquiera en tela de juicio. No estamos a favor de este tipo de prácticas invasivas, y menos si se trata de que otro país, literal, vaya a ejercer acción, fíjate, lo grave, militar, con o sin permiso del gobierno mexicano, para venir a hacerle la chamba cuando desde hace años el gobierno mexicano dejó de hacer la chamba para atacar estos problemas. Y que alguien más quiera venir como Salvatore de México, pone las cosas en un nivel de tensión como hace muchas décadas, siglos, no teníamos en nuestro territorio nacional. ¿Qué piensas tú de esto?
No, definitivamente no. Yo creo, mejor dicho, en ser cooperativo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestros países hermanos para disminuir este tipo de situaciones? Yo te puedo contar desde mi perspectiva que ahorita la parte de Culiacán está muy difícil, muy, muy difícil. Tengo conocidos en Culiacán que quieren desafortunadamente, ya migrar de Culiacán. Tanto es el terror que tienen en esa ciudad que la gente ya quiere emigrar, ya no quiere saber de esa ciudad. ¿Qué está pasando? Están pasando muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, y creo que ya un país hermano como es Colombia lo vivió, hubo cooperación por parte de Estados Unidos para agarrar al mayor narcotraficante que había en Colombia, ¿no? Que ya había sembrado el terrorismo en Colombia, ¿no? Con los famosos carros bomba, ¿no? Eso ya era terrorismo, ¿no? Yo creo que aquí debe haber una cooperación. Yo estoy de acuerdo en que cooperemos. Si tienen ellos mayores elementos para poder combatir en conjunto con nosotros, con los mexicanos, este tipo de narcotraficantes que le está haciendo mucho daño a nuestro país, yo estoy de acuerdo en eso. Pero ya que me invadan militarmente e imponer estas situaciones, como tú dices, vas a atentar contra mi soberanía y no quiero pensar esa situación aquí en mi país, ¿eh? No lo quiero pensar aquí en México. Yo no sé hasta dónde Donald Trump ponga la vara muy alta para después negociar. ¿En qué me baso para esto? Hay muchas lecturas que podemos ver entre líneas y en esta asunción, podemos decirlo, de su nuevo mandato, el hecho de haber visto ahí al zar de la tecnología, a Musk, haber visto también al CEO de Facebook y haber mandado un mensaje con TikTok, haberlo sacado del mercado, después de haberle permitido por unos días todavía regresar, el hecho de cómo va a manejar incluso la tecnología, las redes sociales, para que éstas también se sometan. Fíjate qué doble discurso. Por un lado habla de la libre expresión y por otro lado somete a estas redes que se han distinguido por cierta anarquía en el uso de la información. Redes sociales que en su momento lo vetaron, algunas de ellas. Entonces, y que ahora van a tenerse que someter. Entonces, también habló de aranceles. No lo dijo de manera muy específica, aunque ha mandado dardos diciendo la cantidad de aranceles que se van a pagar. No sabemos qué de eso le vaya a tocar a México. Hay muchas lecturas acerca de todo lo que se está dando, porque si lo vemos en una dinámica de poder, lo cual sabemos también cómo funciona, cuando tienes el sartén por el mango, dicho de una manera popular, imagínate que estás ejerciendo mucho poder y en qué momento, mira que aprieto el puño, y en qué momento empiezas a aflojar. Pero primero empiezas fuerte y después empiezas a aflojar. Claro. Entonces, el hecho de que esté mandando este mensaje, que tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo, es, me vas a permitir colaborar. Se hablaba en estos días, y voy a poner otros temas aquí en la mesa, de que se está fraguando, cocinando un, ya una carpeta de investigación contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual ha mantenido una posición muy discreta una vez que salió de cara del poder,
porque no sabemos cuánto esté metido también en esto, que, bueno, no es el tema el día de hoy, pero se llega a hablar al día de hoy de que horas antes de que Donald Trump tomara posesión nuevamente como el presidente, creo que número 47 47. de la Unión Americana, se haya refugiado en Cuba. Hay muchas interpretaciones. ¿Cómo es que agarraron a los hijos del Chapo? ¿Cómo es que agarraron al Mayo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuánta información no tienen ahora en su poder? ¿Con qué autoridad se llenó la boca? Bueno, no nos toca a nosotros juzgarlo, porque la verdad es que apenas vemos la punta del iceberg. Para que Donald Trump haya dicho el gobierno mexicano es un narcogobierno, lo cual es un insulto para la nueva presidenta. Claro. Y bueno, te escucho. No, definitivamente tenemos un panorama. No quiero ser pesimista, ¿eh? La verdad es que no quiero ser pesimista en este aspecto. Como tú dices, ahorita quiero pensar que va a entrar, como tú dices, con el puño cerrado y apretando absolutamente todo, porque pues hizo promesas de campaña a final del día, ¿no? Y todos hacen promesas de campaña, ¿no? Y como tú dices, no sé qué tanto vaya a apretar ahorita en este primer año. Este primer año va a ser pues prácticamente el parteaguas para todos a nivel mundial con Estados Unidos. ¿Qué tanto vaya a apretar para poder de alguna otra manera, y pensando, ya estoy pensando más allá, de que pueda tener otra reelección en los siguientes 4 años, ya estoy pensando en eso, qué tanto pueda hacer. Ahora bien, el discurso de Donald Trump siempre ha sido a través de redes sociales, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Siempre ha utilizado el Facebook, el Twitter, el TikTok, el Instagram, siempre ha mandado mensajes a través de esas redes sociales, ¿no? Y ahorita las quiere de alguna otra manera, como tú dices, agarrarlas con un puño y tenerlas sometidas, se va a arriesgar a mucho, ¿eh? Se va a arriesgar a mucho. Y las redes sociales ahorita son un medio de comunicación masivo a nivel mundial, donde te enteras de todo, ¿eh? De todo. Que hay cosas que vetan, las redes sociales sí las vetan, no hay de otra, por políticas internas de las mismas redes sociales, pero se está arriesgando eso, ¿eh? Se está arriesgando a que las redes sociales no le den el panorama a Donald Trump y se le puedan cerrar, ¿eh? Y la gente ni se entere realmente de lo que pretende hacer Donald Trump, ¿no? Y al final del día, pues nos vamos a enterar por otros medios, pero se está arriesgando que las redes sociales lo veten, le cierren la puerta, ¿eh? Y no pueda ser visto por miles de millones de gente. Disiento un poquito. Hoy tengo certezas de que las redes sociales están a sus pies. 2, ya no puede, por ley, tener un nuevo mandato. Son 2. 2. Entonces, ya no puede, ya le viene, le da lo mismo ya gobernar para tener un nuevo mandato. Hay algo que quiero dejar bien en claro. La imagen que él promueve en su fotografía oficial, si te fijas, dista mucho de la primera en la que salía sonriente. Y la segunda imagen, la cual posteamos hoy para este programa, es la misma, es el mismo rostro y la misma imagen de pose con la que lo llevaron a prisión por horas, en la que fue detenido por horas. Una imagen desafiante de su parte, con el ceño fruncido, con el rostro adusto y
amenazante. Este lenguaje corporal, este lenguaje físico, da mucho de qué hablar. Entonces, se pone a temblar y pone nervioso no solo a México, sino al orden mundial. ¿Hasta dónde necesitábamos a una persona con estas características? Hay muchas lecturas. Sí. Dada su función, por ejemplo, si te fijas, curiosamente, y no es nada al azar, ya se están poniendo de acuerdo Rusia y Ucrania. El tema de Israel también, intercambio ya de prisioneros, Así es. el hecho de que tengan ya una tregua y el hecho de que simbólicamente Donald Trump haya dado un manotazo para que todos den un pasito atrás y digan, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Yo pensé que estábamos muy lejos de aquellos caudillos globales que dominaron el mundo, como en su momento fue Alejandro Magno, en su momento fue Napoleón, por ponerte algunos ejemplos. Claro. Pero estamos hablando de uno de los hombres hoy más poderosos del mundo que está poniendo a temblar al mundo. Hoy en su discurso, incluso, lanzó no una velada amenaza, lanzó una amenaza contra Panamá, por ejemplo, tan grave que dijo, vamos a recuperar el canal de Panamá que le ha abierto la puerta para que los chinos hagan lo que se les pegue su gana. Palabras más, palabras menos. Te cedo la palabra. Sí, claro. Mira, como tú bien dices, ¿qué tenemos que ver en este mundo, ¿no? Para que alguien con un manotazo haga retroceder a los demás, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? ¿A qué estamos acostumbrados realmente, no? Muchas veces nos vamos por la vida abiertamente y hacemos lo que queremos, ¿no? Y de repente viene alguien desafiante y nos dice, no, no vas a hacer lo que tú quieras, es esto, porque yo tengo el poder, es uno de los países más poderosos a nivel mundial, y lo sabemos, y bueno, hay dichos, ¿no? Que con un simple dedito puede detonar la siguiente guerra mundial, ¿no? Alguna situación así. El hecho, como tú dices, de Israel y la parte palestina, de haber ya liberado liberado a rehenes, llegando a este hombre al poder, híjole, dices, ¿qué está pasando, no? Rusia y Ucrania ya se están poniendo de acuerdo, lógicamente, ¿no? ¿Qué está pasando internamente? Híjole, pues no sé si internamente dijeron, o se aplacan o les voy a mandar a mi ejército, ¿no? Y detonamos lo que tengamos que detonar. Entonces, yo siento que a nivel mundial no hemos sido capaces de ver esas, como tú dices, esa fisonomía, esos rasgos de alguien que verdaderamente está como sereno, pero a la vez está amenazador. Como tú dices, las fotografías sí varían muchísimo en el momento de la campaña, y ahorita ya con el poder, híjole, sí es complicado una persona que te da primero una cara y después te voltea, ¿no? Te la voltea, ¿no? Y te da otro rostro muy, muy, muy diferente. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Híjole, complicadísimo, complicado, ¿eh? Me No gusta la sabemos el palabra humor no sabemos el humor de Donald Trump en qué momento va a cambiar, ¿eh? Eso me queda claro. Decían que sus primeros 4 años se la vivió tuiteando, hoy con la famosa aplicación X o X, como quieras llamarle. Se la pasó tuiteando.
Era un gobernante que lo hacía a través de Twitter, todas sus amenazas, todo cuanto hacía era tuiteado y movió masas en propaganda utilizando las redes sociales, las cuales, insisto, hoy en día están sometidas por este personaje que bien acabas de decir, no sabemos de qué humor esté para que en su mente empiece a fraguar cosas que impacten a cientos de miles de personas. Ejemplo, vamos a ir, dando algunos panoramas. Si deporta a esa gran cantidad de personas al norte del país y lo hace como lo está diciendo que lo va a hacer, esto se convertiría en una crisis humanitaria, porque no tiene en la frontera del país la infraestructura para afrontar un problema de esta magnitud. Si con los que están ya se convirtió en un grave problema, quienes hemos estado en la frontera del país, quienes hemos cruzado una garita, sabemos de lo que estamos hablando. Las casas de campaña, por ponerte un ejemplo, en Ciudad Juárez, y la cantidad de inmigrantes que viven en condiciones deplorables, en casas de campaña, en albergues improvisados, en albergues de caridad, de verdad son inhumanos, de verdad, son inhumanos, por donde quieras llamar. Entonces, hay una crisis humanitaria. ¿Cuántas cosas van a desatarse en conflictos? Vimos cómo en algún momento, no en su era como presidente, fue atacada Panamá y su presidente, Noriega, llevado a las cortes americanas. Ya hemos visto cómo han agarrado en recientes administraciones a expresidentes latinoamericanos. Yo tampoco quiero pensar cómo la visión de un solo hombre puede impactar a un gobierno como el de México, con todo lo que se está dando. ¿Hasta dónde puede desestabilizar un gobierno? No solamente en México, sino en Latinoamérica y el mundo. Hoy, por ejemplo, me llamó mucho la atención, debo confesarte algo. Vi un ratito la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. He visto algunas coronaciones religiosas, como es la tradición de los papas. He visto algunas coronaciones de reyes, pero la expectativa que en un servidor generó esta, con toda la solemnidad que esto representó, estábamos hablando prácticamente de una entronización de talla mundial, y que lo es, claro. Pero la solemnidad, haz de cuenta que estábamos viendo cómo le daban la corona al rey, y muere el rey y vive el rey, ¿no? Hablando de Biden, que en su lenguaje corporal también yo lo veía tomándose la barbilla con la mano cruzado de piernas, con la mirada hacia el suelo, como diciendo, ¿qué hicimos? Te cedo la palabra. Sí, la mirada de, híjole, ¿qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Para dónde vamos, no? ¿Para dónde vamos? Esa mirada hacia abajo es de, híjole, nos ha pasado a muchos, ¿no? Que cuando regamos el tepache, valga la expresión, nos volteamos al piso y ¿qué hice, no? ¿O qué hicimos? Realmente, ¿qué hicimos? ¿A quién le dimos este poder tan grande, no? ¿A quién se lo dimos? ¿En manos de quién pusimos
esta nación, ¿no? Como bien lo estábamos comentando, no sabemos en qué humor va a despertar este señor, ¿no? Yo lo siento muy bipolar al señor. Primero te bromea, pero entre broma y broma te avienta ahora sí como la bomba atómica, ¿no? Y ahí les va, ¿no? Y agárrenla, porque si no, pues les va a estallar en las manitas, ¿no? Entonces, es complicadísimo. Es un super personaje, ¿no? Super personaje que pues siempre va a tener memoria a nivel mundial, ¿no? Y lo que menos queríamos, creo, los mexicanos es que esta persona llegara al poder. Yo lo veo así, ¿eh? Ya el hecho de decirle a Canadá, pues forma parte de un estado más de Estados Unidos, híjole, o sea, esas palabras diciéndose a un país como Canadá, pues ya calan, ¿eh? Ya calan, mi estimado Alejandro. Le costó la chamba al presidente, quien ha tenido que prácticamente hacerse a un lado y le ha dado la oportunidad a un nuevo personaje en Canadá, que es de ultraderecha. Estamos viendo un fenómeno de líderes atípicos, radicales, hablar de Brasil, si hablamos de Milei, hablamos de Bolsonaro, hablamos ya de personajes que tú dices, estamos asistiendo a una política y a un orden mundial muy bizarro. Yo no desestimaría, dadas las ocurrencias, a Donald Trump. No cualquier personaje llega a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Sin lugar a dudas, Donald Trump refleja el sentir de ese norteamericano, y lo digo con sumo respeto, digo, no queremos decir que todos sean así, Claro. arrogantes, bordados a manos, o sea, inalcanzables. Es como si estuviéramos asistiendo a una nueva era de la raza aria, Exactamente. el superhombre del cual hablaba Nietzsche. Y qué curioso, por un lado el mensaje de Dios y Dios bendiga América, hay muchas lecturas entre líneas, ver al arzobispo de Estados Unidos tomando la protesta, me fijé en muchas cosas con especial atención, a quién saludó, a quién dejó de saludar, sí como a Kamala Harris, sí saludó al presidente saliente, pero estaba al ladito Kamala Harris, a la cual ni siquiera volteé a ver, pero que sí menciona, yo diría en tono un poquito de broma, en su entronización, porque no lo veo de otra manera, con Claro. esa gran solemnidad. Y fíjate cómo si era importante en México, dando una interpretación de lo que se le viene a nuestro país. No me imagino acá ya echando el cotorreo. Yo Sí. digo, no sé qué estuvo haciendo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y nos guste o no nuestra presidenta, porque no podemos decir, ¿dónde vives? Vives en México Claro. y te gusta o no es tu presidenta. Claro. Guste o no es nuestra presidenta. Pero yo creo que suspendió por un ratito sus actividades, se reunió con sus asesores y estaban viendo lo que decía. No quiero ver su cara cada vez que pronunciaba una aseveración en sus párrafos de su discurso. ¿Y cómo fue preparando a este gobierno? Por ejemplo, no estuvo tan descabellado, y lo cual me parece un acierto, Marcelo Ebrard. Va a tener que jugar un papel muy importante
en esta parte de la economía de nuestro país y cómo se fue preparando a México para para este paso de estafeta. Digo, si no, pregúntenle a los chinos en nuestro país cómo les fue en Sí, todos los claro. estados de la República, empezando por la Ciudad de México, donde les pegaron durísimo. Así es, así es. Sí, mira, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo manifestarlo, esta parte de China, pues estamos invadidos, ¿eh? La realidad, si tú sales al mercado, si tú exploras el mercado, vas a encontrar mucho producto chino, ¿eh? Demasiado. Inclusive, comentándolo con mi jefe, ya los zapatos en León, que León es el top del calzado, él ya me dijo, te tienes que fijar muy bien qué vas a comprar, porque ya hay mucho zapato chino, ya no es piel auténtica. Entonces, híjole, ¿qué nos estamos enfrentando con los chinos? Y creo que eso le está moviendo mucho a Donald Trump, ¿no? El hecho de que la parte de Estados Unidos que pueda importar sus productos hacia México, pues no sea tan buena, ¿eh? No sea tan buena. Y los chinos nos están invadiendo. México está invadido por los chinos, perdón que lo diga y con todo el respeto, ¿no? Hay cosas que, pues, ni idea, ¿no? Empezando por los famosos relojitos, ¿no? Que ya hay mucho clon que no sabe si es clon es el bueno, ¿no? Los celulares, el iPhone, pues encuentras un iPhone al 80% más barato y dices, ¿cómo el 80% más barato? Y al final del día, pues resulta que el famoso iPhone es chino, ¿no? Entonces dices, no puede ser posible, ¿no? Entonces, eso creo que lo está viendo también Estados Unidos, que los chinos le están pegando a esa economía, ¿eh? Porque ya, te vuelvo a repetir, ya no sabes qué producto es chino o es clon o qué producto es realmente el original, ¿no? En los tenis, lo vemos en los tenis. La otra vez, te lo comento, iba a comprar unos tenis, unos Nike, y eran clones, ¿no? Y yo dije, pues, Eran ¿cómo es Mike. clon? O sea, ¿cuál? O sea, ¿cuál? Dice, mira, es que te tienes que fijar muy bien. O sea, lo que yo estaba viendo con el original es un detalle de color mínimo, ¿eh? Es mínimo el color, el detalle del color. Entonces, creo que Estados Unidos, en ese aspecto con los chinos, pues está así como que tenemos que parar esto, porque sí le estamos pegando a la economía, ¿eh? Le están pegando a la economía en Estados Unidos, ¿no? Y ahí vienen los Y aranceles. bueno, pues ya han tomado cartas en el asunto. Otro de los mensajes que lanzó fue, y me llamó la atención cómo lo mencionó sin hablar del petróleo, habló que iba a privilegiar el líquido, el líquido de oro, y dijo que menos autos eléctricos y más petróleo, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Es decir, la economía norteamericana va a ser el epicentro. Yo no sé cómo vaya a reaccionar China. Esos antagonismos que se dan, no los entiendo, porque por un lado invitó al presidente a su toma de protesta, pero evidentemente el presidente dijo de China, ¿cómo voy a ir si me estás golpeando tiro por viaje? Así es. Llama la atención esa oposición a China. Y yo hablaría de otra cosa, querido Guillermo. Tú hablabas de alguna manera de una guerra militar. Hay otro tipo de guerras que se van a librar y que son mucho más poderosas y que son mucho más efectivas. Ya hablo de estas guerras económicas, de estas guerras financieras que van a imponer un nuevo orden mundial. Ya lo vimos ahorita con lo que va a suceder con,
con Panamá. ¿Por qué? Porque entonces vas a controlar el comercio a través de ese canal. Ahora, ¿habrá alguna nación que se vaya a oponer a este atropello? Ojo, ya pasó con el apartheid, Así es. donde todos los líderes mundiales protestaron. ¿Cómo se protestó también ante lo sucedido en las Malvinas? También. Así es. Así es. Podemos hablar de un montón de atropellos a nivel, bueno, el reciente hecho por Rusia contra Ucrania o el que ejerció recientemente Israel. Sí. Estamos hablando también de una anarquía mundial, mi querido Guillermo. Sí, sí, definitivo. Definitivo. Es anárquico. Lo que estamos viviendo actualmente es anárquico, pero volvemos al tema. ¿A quién le dimos el poder realmente? Y sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial. Es una potencia. Y sabemos que es potencia mundial, no solamente a nivel económico, aguas, porque creo que es de las mayores potencias armamentistas que hay en el planeta. Es una de las mayores. Entonces, ¿quién puede voltearse a protestar? Pues nos podemos voltear a protestar todo mundo. El problema es quién va a levantar primeramente la mano. ¿Quién va a ser el primero de levantar la mano? Ese es el tema. Ese para mí es el tema. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién va a ser el valiente ahorita con el discurso que dio este señor el día de hoy para decirle, estás equivocado, no te lo voy a permitir? Y de aquí no pasas. Ese es el tema. ¿Quién va a levantar la mano? ¿Quién? No lo sé. Fíjate No lo que sé. sería muy bueno observar y analizar el pronunciamiento de los líderes mundiales, por ejemplo, de la Unión Europea. Va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante cómo vaya a responder China. Va a ser muy interesante cómo todos los Emiratos Árabes, también una economía pujante, vayan Claro. a responder. Es decir, todo el orden mundial, cómo vaya a responder o cómo se vayan a alinear. Son dos cosas Claro. muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que o se alinean o se alinean. Porque entonces, te lo vuelvo a comentar, ya no estamos hablando de luchas ideológicas, ya no estamos hablando de un poder armamentista, estamos hablando de una guerra económica. Económica. Sí. Entonces, ¿qué es ahí donde se ganan o se pierden las batallas? Dirían por ahí, pobre de México, tan lejos de Dios, Y tan cerca del diablo. tan cerca de Estados Unidos. Sí. Aguilar Sincer alguna vez llegó a decir, como diplomático, México es el patio trasero de Estados Unidos. Curiosamente, después de ese comentario, se volteó de una cuatrimoto, Sí. moto, y se volteó y nada, pues que lo desaparecieron de la faz de este mundo, ¿no? Pero, Claro. ¿cómo va a tratar? Suena feo, ¿eh? México a su patio trasero. No me gusta como lo dijo. Quisiera ver todos los asesores actuales
lo que le van a aconsejar a la presidenta para poder negociar y aflojarle el puño a Donald Trump, que las máximas expresiones de consideración que tuvo para un presidente de México fue: es buena persona, pero ninguneando, es buena gente, hombre, no le doy ningún tipo de adjetivo, es buena gente. Así es. Eso fue Andrés Manuel. Para Claudia, el único adjetivo que tuvo fue: es un narcogobierno el que tenemos, y voy por ustedes, y voy por aranceles. Y Claudia dijo: arancel por arancel. Quiero ver que sostiene ese diálogo, y creo que como nunca, no estoy de acuerdo. Voy nuevamente, amigos radioescuchas, televidentes, gente que nos está siguiendo, fijo postura. No estamos de ninguna manera, yo en lo personal, a favor de que se viole nuestra soberanía. No, lo aclaro, lo puntualizo. Pero el hecho de tener a la maestra regañona o al papá controlador pegando en la mesa cada ratito y como diciendo: hey, te estoy viendo, es por acá, no es por allá. Pues yo decía que sí era por acá, o sea, no hay ningún problema. ¿Hasta dónde el narcotráfico en nuestro país ya esté temblando? Mencionabas algo, que Culiacán es un desastre, que lo es. Perdón, tenemos que decir marcas. Bueno, marcas es Culiacán. Pues ni cómo. Veíamos este fin de semana donde se consume y se desploma una de estas casas de apuesta, un casino, que misteriosamente se quemó. No solamente los casinos, los negocios. Pues, podríamos decir que México de ninguna forma es un estado de derecho. Empezando por todo el desmoder que tenemos en la próxima elección del Poder Judicial de nuestro país, que va a costar miles de millones de pesos. Y que se trataba de mejorar, no de destruir. Y no solamente, mi querido Guillermo, Culiacán, no es Culiacán, es Sinaloa. Sí, Sinaloa. Hablas del epicentro Culiacán, pero es todo Sinaloa. ¿Tú crees que Sinaloa nada más está? No te vayas lejos. Ve nada más cómo está Guanajuato, cómo está Michoacán. Claro, o sea, claro. ¿cómo está Tabasco hoy en día, no? ¿Cómo está nuestro país a nivel general? Bueno, tengo muchas reflexiones que hacer al respecto, pero bueno, te cedo la palabra. Sí, como tú dices, no es Culiacán, es Sinaloa, ¿no? De alguna otra manera es un estado importante, lógicamente, un estado, pues que de verdad es bellísimo, lo conozco de cabo a rabo, como quien dice, es un estado preciosísimo. He viajado a esa ciudad y no, mis respetos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Como tú dices, ¿en qué momento se vinieron los pactos con los hijos del Chapo para entregar al Mayo Zambada, ¿no? A final del día, ¿no? Y que eso detonó pues toda esta parte que está sucediendo en Sinaloa, ¿no? ¿Qué tantos pactos hay? No lo sabemos realmente, ¿no? ¿Qué está sucediendo dentro internamente de la política mexicana? Pues van a suceder muchas cosas. Como tú dices, ahorita se viene esta elección del Poder Judicial. Híjole, yo tengo mis dudas, tengo muchas dudas en ese aspecto, muchas dudas, porque pues estás viendo una serie de candidatos
pues que desconocemos, ¿no? Si realmente tienen el expertise, tienen la sabiduría, sapiencia o algo para poder tener en sus manos el resultado final, ¿no? De una audiencia, de un juicio. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces es como si yo me hubiera postulado como abogado y yo traigo todo esto, pero ¿realmente soy confiable? ¿Realmente estoy pasando por filtros de confianza? Sabemos que podemos ser corrompidos de muchas partes o de muchas formas. Entonces, me preocupa, ¿eh? Me preocupa mucho esta parte política. Me preocupa mucho como ciudadano mexicano todo lo que hemos estado platicando, porque de qué manera nos va a afectar. Sabemos que el dólar es una moneda muy volátil, es una moneda que cambia a nivel mundial a muchos países. Los puedes hundir o los puedes elevar a final del día, ¿no? Y México, pues desafortunadamente depende mucho del dólar en cuanto a los aranceles, ¿no? A final del día. Yo lo veo con lo que desempeño yo veo pedimentos de importación y de repente veo el dólar y cuánto cuestan y ves los aranceles que les cobran y dices, ¡híjole! Ay Dios, o sea, esto sí está fuerte, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar más adelante con esta política del famosísimo Donald Trump, pero pues de alguna otra manera yo siento que tenemos, o el gobierno mexicano va a ceder en algunas cosas y eso también me preocupa, que va a tener que ceder ante las Eh, exigencias de este señor. claro, bueno, son cosas que son obvias y no sé hasta dónde esto vaya a dar un respiro a la tendencia criminal, anárquica, que se viene respirando, no se venía porque no es cosa del pasado, son No, cosas que estamos viviendo en el presente. así es. Me voy a omitir la marca del estado que acabo de visitar. Bueno, quienes me conocen saben que visito mucho un estado del norte del país y pude darme cuenta de muchas cosas que penosamente están sucediendo. Incluso donde los malandros tienen oficina, no Sí, es broma, sí, no es tienen broma, no. oficina donde se despacha la seguridad. Así es. Donde los malandros tienen su oficina en el gobierno. Donde ves entrar coches sin placas, polarizados, coches que dices, hombre, Así es. este es de una finísima persona. Así es. Así. Y escenas que se repiten a lo largo y ancho de la República Mexicana. No sé hasta dónde esto vaya a ser un golpe duro para una narcoeconomía. Voy a hablar otra vez de este estado, donde son los narcos los que imponen. Hablamos primero de los aranceles, escúchame bien, querido Guillermo, y otro del cobro de piso dentro de cada estado. Ah, tienes Así, un taxi. Bien. Este es tu arancel, así es. tu derecho de piso. Así Ah, es. bueno, al grado de que la Vox Populi y la Vox Dei incluso llegan a comentar que los malandros tienen oficinas dentro de las transnacionales, a quien también cobran derecho de piso. Así es. Se ha convertido en una verdadera anarquía las carreteras de nuestro país. Pero todos los negocios chicos, grandes, son los narcos los que imponen cuánto cuesta el aguacate, cuánto va a costar el limón, la tortilla, los que fijan los precios, a quién le debes de comprar, a quién le debes dejar de comprar. Ya no es, dame la atención, no es que la atención yo sí te la doy, que soy la autoridad, pero ya tengo un jefe más arriba que dice si te puedo dar o no la atención. Así es. Los que determinan qué político queda, quién se va,
a quién le pasan la estafeta. Bien, deberíamos quitarnos ese mote, porque de por sí nos ha vapuleado mucho Donald Trump, que además es el tema el día de hoy, que llama criminales peligrosos a los inmigrantes en Estados Unidos, como diciendo que son todos. O sea, no dice algunos, llama a criminales peligrosos. Así lo dijo textual en su toma de posesión. Salen de cárceles e instituciones psiquiátricas y llegan a nuestro país de todo el mundo. De entrada, todo, o sea, como si solamente los desquiciados y los exconvictos fueran a buscar cobijo de la Unión Americana, lo cual desde la redacción de este programa reprobamos. Definitivo. Nada como esto nada como este ejemplo, ¿no? Como lo que acaba de pasar en Carolina del Norte, o los incendios de Los Ángeles, los cuales los atribuye a inmigrantes. Y lo dice con realce. Esto va a cambiar. Y sé que le va a pegar, o sea, tú decías, no se van todos, no, pero yo sí creo, mi querido Guillermo, que va a haber una deportación masiva. No sé cómo vayan a palear a improvisar para que no vaya a haber una descompensación en la economía norteamericana. Pero sí está complicado ante un mensaje, ¿sabes como cuál? Me imagino a un Adolfo Hitler, ya sabes. Cacería de judíos, ¿no? Agárrenla. Ya se los cargó el payaso y todos, ¡Hi Hitler! Y de este lado, cada vez que hablaba de esos radicalismos, había gente que se ponía de pie como diciendo, este es mi gallo, ¿no? Yo decía, no sabía si reír o llorar. Neta, sí. Neta, de verdad, yo no pensé que en el siglo XXI la ascensión de un personaje de esta magnitud fuera a atrapar los reflectores a nivel mundial, ¿no? Claro. Diciendo, el declive de Estados Unidos ha terminado. Ya nadie se va a aprovechar de nosotros. Los que han venido, y estando ahí todos los expresidentes, Clinton, Bush, Barack Obama, Biden, fíjate, en su cara, diciéndoles, ha habido una traición horrible sí. a nuestra patria y la riqueza regresará a nuestro pueblo. El declive de la Unión Americana ha terminado. Bueno, ese tipo de discursos radicales, tenemos la libertad de ser nuestra nación, tenemos este destino y se nos ha negado durante estos años, restauraremos la integridad, la lealtad del gobierno estadounidense, dices, qué loco. Sí. O un sea, discurso muy radical. Desafiante. Sí. Conclusiones, mi querido Guillermo. Pues conclusiones. Es desafiante, es un personaje muy desafiante. Para mí es un personaje, en lo particular, hablo desde mi punto de vista, es bipolar. Puede estar de buenas, puede estar de malas. Esperemos que siempre esté de buenas. Espero para nuestro país y para el nivel mundial que este señor siempre esté de buenas, de alguna otra manera. Que realmente haya una situación de cooperatividad, de poder cooperar para que a todos nos vaya bien, a Estados Unidos, a México y a todas las demás naciones, porque sabemos que es un personaje que con ese poder se puede volver loco,
cualquiera se puede volver loco con un poder tan grande que tiene esa nación, de alguna otra manera. Yo dudo mucho, yo eso sí lo dudo, que vaya a ser una deportación masiva. Yo lo dudo. Sí va a ser algunas situaciones para que vean, miren lo que puede pasar, para que vean que no estoy jugando, pero yo creo que lo va a hacer muy, muy al ras, para no generar situaciones a nivel mundial. Como tú dices, hay muchos líderes y creo que también él se tiene que cuadrar con todos los demás líderes, porque si les voltean la espalda en los primeros años de su mandato de este señor, entonces Estados Unidos está en un terrible aprieto. Para mí va a ser así, mi estimado Alejandro. Para mí. Pues ya, todo esto está por verse. Yo sí creo que sin romper los equilibrios va a ser la deportación histórica más grande de Estados Unidos. Yo sí lo creo. Yo sí creo que va a haber cambios internos en la política de seguridad de nuestro país, que México va a tenerse que pensar el ponerse al tú por tú, como dicen vulgarmente, al Sansón a las patadas. Claro. Con la Unión Americana y más con Donald Trump. Se va a tener que ejercer una diplomacia impecable, nivel Dios. Sí. Hablando de Dios, este hombre dice, si Dios me salvó fue por algo de este atentado. Ya de hecho de que llega y dice, declaro emergencia nacional la frontera sur, fue lo primero con lo que comenzó su mandato. Sí, claro. Ya, y te lo aseguro, y amigos que nos están escuchando y que vean este programa, hoy, en punto de las 5 de la tarde, de este 20 de enero del 2025, las primeras órdenes ejecutivas que va a firmar Donald Trump tienen que ver con nuestra frontera sur. La militarización de la frontera sur. 2, la construcción de este muro fronterizo. 3, y así como va. La declaración de una guerra a los grupos terroristas de México. Así es. Entonces, no va a negociar, va a haber va a haber gente, me queda claro, que ya no va a entrar. Me llama la atención que incluso estaba hasta el presidente de la FIFA en el último mundial que se va a dar. Bueno, detalles. Estuvo por ahí Carlos Slim también. Sí. Estuvo por ahí Altagracia también, de México. Se dice también y se confirma la asistencia de uno de los amigos también de la pasada administración. Videgaray también estuvo por ahí presente. Y concluyo con esto, ¿no? Se van a enviar tropas a la frontera sur para lo que él denomina la invasión desastrosa de la Unión Americana, y van a tener una designación muy clara: ubicar a los cárteles como organizaciones extranjeras de terrorismo y a invocar la ley de enemigos extranjeros de 1978. Va a girar instrucciones para que se use el poder de la Procuración de la Ley Federal para eliminar las pandillas y grupos criminales en Estados Unidos. Entonces, bueno, me hace sentido en algo. Para que se estén dando toda esta industria del narcotráfico es porque en Estados Unidos hay esa recepción, que son los principales consumidores. Tendrías que pegarle a ambos, porque entonces acabas con el problema del fentanilo, ¿no? Y hablar de organizaciones terroristas, pues vamos a ver cómo responden los radicales terroristas también. Si estábamos viendo que un pelao casi le vuela la cabeza, que también tengo mis dudas, ¿no? O sea, si hubiera querido con una pistola de esa magnitud, le vuela la cabeza. Con un rifle de ese calibre, si hubiera querido, le vuela la cabeza
Claro. a Donald Trump. Pero bueno, mi querido Guillermo Palmer, insisto, ojalá no solamente Dios bendiga América, Dios bendiga México y Dios Claro. nos haga persignados. Porque Primero. sí, diría mi padre, que en paz descanse, las cosas se van a poner, no sé por qué decían, color de hormiga. Y las cosas para México, diría mi madre en frases de ella, el gusto de esta nueva administración en México se va a volver susto con este pelao en el norte del país. Exactamente. Así es que, querido Guillermo, deseo que tengas el inicio de una espléndida semana. Gracias, mi querido Guillermo Palmer. Se despide de ustedes su servidor y amigo Alejandro Amaya y los dejamos con un super programa a continuación, que es el de Tu voz es mi voz, con mi querida Leti Mota y mi querido Arturo. Una extraordinaria voz y un programa de revista, de verdad, con contenidos maravillosos. Estamos iniciando el año y de verdad, pues ya veremos todo lo que nos depara con la asunción de este personaje que va a ser un parteaguas en la historia reciente política. Que estés bien, mi querido Guillermo. Adiós. Igualmente, Alejandro, cuídate mucho. Dios te bendiga. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.